Historia nocturna. Cuando mi primer hijo nació, mi esposo y yo vivíamos en un caserío, como a 2 horas de Necoclí, bien adentro. Era un lugar bastante apartado, cenagoso, casi virgen. Los caminos estaban llenos de monte y la mayoría de casas eran de tabla con techos de zinc, algunos de palma. Ni siquiera el pueblo como tal tenía suelo. Todo era monte y pantanos. No teníamos a dónde ir. La situación en esa época en nuestro país era difícil. A mi esposo lo venían persiguiendo por temas políticos y ese fue el punto en el que pudimos descansar de esa situación, pero nos metimos en otra todavía más complicada. Conseguimos vivir allí por un favor que nos hizo un señor que nos dio trabajo cuando llegamos a Colombia, pero quizá ni él mismo sabía el tipo de cosas que pasaban en ese lugar. El señor nos regaló media parcela, pues la otra mitad era de una señora a la que él le debía un favor. Eso fue lo que nos explicó, pero nunca nos dio detalles. Duramos viviendo allí muy poco tiempo realmente. No nos relacionábamos con nadie porque sentíamos que la gente nos miraba con odio, quizá por venir de otro lugar. Al principio pensé que era eso, pero con el tiempo fui comprendiendo que era porque no éramos parte de sus costumbres. Algunas de ellas rayaban en la brujería. El lugar en el que vivíamos era una casa parcela. Como ya expliqué, la compartíamos con una señora y sus 2 hijos. Ambos eran mayores, pero de una apariencia extraña. Pues al parecer ninguno de los dos sabía hablar, y aunque se les veía trabajar como hombres, era como si fueran niños en cuerpos de adultos. Esa señora fue la que nos hizo la vida imposible desde que llegamos allí. Al principio, por todo se quejaba. Que si yo tendía la ropa, eso no la dejaba ver para la calle. Que si prendía el fogón, que el humo le molestaba. Cuando recogía algunas frutas que crecían allí en el patio, me regañaba que porque todo eso lo había cuidado ella. Yo casi no le prestaba atención, pues era una mujer mayor, una anciana. Lo que sí me daba miedo eran esos 2 hijos de ella, que cada vez que ella se enojaba, me miraban como si me quisieran despedazar con las manos. Una mañana, me acuerdo, fui al arroyo que estaba ahí cerca a lavarle una ropa a mi marido, que la necesitaba para ir al pueblo a buscar una encomienda que nos habían mandado. Yo estaba de lo más tranquila enjabonando la ropa, cuando veo a uno de los hijos de ella pararse justo al lado mío, y de la nada empezó a orinar sobre la ropa que yo tenía en la ponchera. Yo me puse de pie enojada para reclamarle y ahí mismo apareció el otro con una correa y me pegó 2 juetazos en las costillas. No me dio tiempo ni de gritar porque enseguida se fueron corriendo. Cuando mi esposo le fue a reclamar a la vieja esa, lo negó todo, diciendo que eso era mentira, que sus hijos habían pasado el día trabajando, que yo me lo estaba inventando. De ahí en adelante la situación se puso más tensa. Todas las mañanas nos levantábamos con un martirio nuevo, que nos arrancaban las matas que sembrábamos. Nos ensuciaban la ropa con tierra, nos echaban barro en el agua de la tinaja. Un día hasta intentaron quemar la casa. Si no es porque nos despertó el olor a humo como a las 3 de la mañana y salimos corriendo a ver que apenas la candela estaba agarrando fuerza, nos queman vivos. Ahí vimos por primera vez algo extraño. Cuando alcanzamos a salir, que empezamos a buscar si es que había alguien por ahí, vimos como a 20 metros 2 pares de ojos enormes mirándonos entre el monte. «Salgan de ahí, desgraciados», le gritaba a mi esposo agitando su malletilla, pero los ojos no se movían. Fue cuando nos acercamos que vimos que no eran 2 personas, sino 2 puercos, 2 cerdos enormes que salieron corriendo y se perdieron en el monte. Después de ese incidente, mi esposo tomó entonces la decisión de separar la parcela con una cerca. Por encima de los improperios y los gritos de la vieja esa que nos decía que nos iba a quemar todo lo que construyéramos porque le estábamos invadiendo su propiedad. Laureano no le prestaba atención. Duró todo el día amarrando estacas y sembrando ruda y sábila cada 3 palos de la cerca. Eso fue por varias semanas el alivio que estábamos buscando. No sé de dónde sacó Laureano que ese tipo de plantas ayudaban en esas situaciones, pero funcionó. La señora duró un buen tiempo que ni nos dirigía la palabra. Los hijos los veíamos salir en la mañana a la misma hora, rodeaban la cerca y se iban a la finca en donde trabajaban.
Luego regresaban en la tarde-noche por el mismo camino, se daban la vuelta y se metían a su rancho, pero la parte de nosotros no la tocaban. En esos días fue cuando supe que estaba embarazada. Ya llevaba varias semanas teniendo malestares, pero no quería decirle nada a Laureano para que no se fuera a estresar con eso. Pero una mañana fui a levantar un saco y caí desmayada. Cuando me desperté, estaba una mujer en el cuarto hablando con mi marido, diciéndole que yo estaba esperando un bebé, que posiblemente ya estaba entrando a la semana 14. ¿Cómo hizo para saberlo? No sé. En esos lugares hay personas que saben cosas más allá de lo racional. Pero no solo nos dio ese anuncio que claramente nos alegró, también nos dijo que teníamos que cuidarnos porque algo o alguien nos estaba haciendo un preparo. Así dijo, un preparo. Yo en mi vida había escuchado tal cosa. Cuando le pregunté qué era eso, me dijo que entre menos supiera mejor, pero que tenía que cuidar como una fiera la vida de mi hijo. Un mes después de eso, nos dimos cuenta de algo extraño. Todas las mañanas, cuando yo salía a adelantar los quehaceres de la casa, había un pájaro enorme que se paraba en una ceiba vieja que estaba en la calle, como a 30 metros de la casa. Se paraba en una de las ramas más altas y me miraba fijamente. Me miraba, era a mí, como vigilándome. Yo a veces no la había visto y ya sentía sus ojos acechantes observándome en silencio. Era cosa de todas las mañanas. Yo me levantaba temprano, tipo 5 de la madrugada, a dejarle todo listo a Laureano para que se llevara comida y ropa al trabajo. Y cuando ya empezaba a aclarar, miraba para la ceiba y ahí estaba el maldito pájaro ese. No sé ni qué clase era, medía como 1 metro de alto. Siempre estaba con las alas recogidas hacia adelante, en una actitud rara, como si fuera una persona. Me causaba escalofríos. La otra cosa extraña es que siempre se iba a las 9 en punto. Ni 1 minuto más, ni 1 minuto menos. Por más que Laureano intentaba espantarlo tirándole cosas, el animal solo se movía de rama y se quedaba ahí hasta la misma hora de siempre. Un día caí en cuenta de algo y se lo dije. Que en todos esos días en que salía el pájaro, no había visto a la vieja del otro lado asomarse. Ella, que siempre salía temprano, cuando sus hijos se iban, por esos días la veía era hasta después de mediodía y actuando además de forma extraña, como si algo le molestara en el cuerpo. Porque recuerdo que golpeaba sus brazos contra su vientre al tiempo que las manos las abría y las cerraba de una forma un tanto obsesiva. Laureano se quedó pensando que podría ser posible que esa mujer fuera una bruja de esas que se transformaba. Algo que a él le causaba pavor, porque según le había aprendido a su abuela, esas eran del tipo más peligroso. Porque quería decir que ya dominaban no solo la magia ritual de la brujería botánica y astral, sino que además eran capaces de hacer invocaciones. Esa misma mañana vi a Laureano enterrando unas bolsitas llenas de sal enfrente de cada puerta y ventana de la casa. No me quiso explicar para qué, pero me dijo que no saliera de la casa sino hasta después de 6 y que antes de poner un pie en la calle tenía que echarme 3 bendiciones. Yo de esas cosas no sabía mucho, así que lo que hacía era hacerle caso en todo lo que él me decía. Voy a casarme a esa desgraciada, fue lo que me dijo Laureano. Duramos como una semana siguiendo la misma rutina, según él, para no despertar sospecha, pero en realidad la estaba cebando. Me di cuenta un domingo, a eso de las 2 de la mañana, cuando lo vi que se levantó de la cama con su machete, que ya llevaba varios días dejando a un lado de la cabecera. Todas esas noches las había pasado con pesadillas, y más de una madrugada le tocaba la frente y estaba hirviendo en fiebre. Es decir, que lo que era lo estaba atacando desde adentro, y lo tenía ya al límite del desespero. Pero al parecer ya él sabía que eso iba a pasar. Laureano nunca me explicó todo lo que él hizo. Él solo me daba indicaciones y yo le obedecía. Esa madrugada, cuando lo vi ponerse de pie, que podía sentir su rabia, le tomé del brazo para tratar de calmarlo. ¿Para dónde vas?, le pregunté. Quédate conmigo, mira que el bebé está pateando. Ya yo estaba barrigona. Pero no me decía nada. Salió como si no viera ni entendiera, con la cabeza erguida y la respiración agitada. Nunca lo había visto así. Era otro hombre. A eso de las 4 de la mañana
empezó el tropel en el patio. Sonaba como si fuera una pelea. Yo iba a asomarme, pero me acordé que él me había advertido que antes de 6 no podía pisar la calle. Además, lo que fuera que estaba pasando no era normal, porque escuchaba los gritos como los de un animal cuando lo están sacrificando. Al mismo tiempo escuchaba una voz escabrosa lanzando maldiciones y vulgaridades. «Te voy a matar», le gritaba. «Te voy a quemar a ti y a la perra esa». No sé cómo explicar qué tipo de voz era. Era como cuando una grabación la pones a sonar lento. Bueno, algo así. Además la escuchaba venir desde varias partes. Algunas veces los gritos venían desde lejos y otras veces los sentía como si estuvieran ahí en la ventana de la sala. Lo que era, golpeaba las tablas de la pared y las láminas del techo. De pronto escuché un quejido profundo, un grito de dolor como de muerte. Y luego de eso, un aleteo que se fue desapareciendo en la distancia. Laureano entró por la puerta del patio. Estaba lleno de heridas, algunas de ellas de gravedad, como las de su pecho y una que le bajaba desde la oreja hasta el cuello y que le botaba sangre a montones. Cayó desmayado frente a mí. Pensé que estaba muerto, pero respiraba. Cuando me acerqué para levantarlo, me di cuenta que en su mano izquierda tenía un trapo negro, en la que tenía envuelta una garra como la de un ave enorme. Estaba recién cortada, pero además palpitaba. Nunca había presenciado que una parte de un ave hiciera eso, como cuando le quitan la cola a una iguana. Bueno, así. Me dio demasiada impresión y la tiré contra la pared. Laureano duró como 5 días delirando. Las heridas tardaron varias semanas en sanarse y por ahí como al segundo mes de eso empezó a quedarse ciego. No me había dicho, pero todos esos días sentía que algo llegaba a medianoche y le tocaba los ojos. Y eso fue sucediendo hasta que se le fueron enfermando. Cansada yo de toda esa situación, me di una mañana un arranque de rabia y me volé la cerca del patio, dispuesta a encarar a la vieja esa, porque estaba segura que todo eso era obra de ella. Pero no fue necesario llegar hasta su casa, porque cuando iba a cruzar el arroyo me la encontré arrodillada, lavándose el mochito que le quedaba del brazo izquierdo y que no dejaba de sangrarle. Era como si se lo hubiesen acabado de arrancar. A mí eso me asustó mucho, porque además no parecía una persona, sino un animal extraño. Su piel se veía como la de los lagartos y los ojos le brillaban como rojizos. Más pavor me dio cuando sentí de repente que los 2 hijos venían para encima mío. Ni siquiera los vi, solo fue aquel olor a estiércol que ambos emanaban. Salí corriendo de nuevo para mi casa y me encerré en el cuarto con Laureano, quien me regañó por haber hecho eso. Con el paso de los días, él empezó a recuperar la vista. Y lo que pensamos sería un tiempo de felicidad, con la llegada de nuestro hijo, se volvió otro martirio. No nos habíamos vuelto a ver con la vieja esa, ni sus hijos se habían vuelto a meter con nosotros, pero sí sentíamos que algo no estaba bien en la casa. El niño no ganaba peso. Por más que tomara seno, se veía cada vez más flaco, casi en los huesos y pálido. Los ojitos les permanecían cerrados y siempre, al llegar la misma hora en la madrugada, empezaba a dar gritos de angustia como si algo horrible lo estuviese martirizando. Nuevamente Laureano sabía que algo estaba pasando y no me lo quería decir. Simplemente me explicó que tenía que dormir sola con el bebé en la cama y que había que amarrar un trapo negro en la cabecera. Que él iba a estar pendiente desde la hamaca, que colgó al fondo del cuarto en un punto en el que él quedara a un brinco de nosotros. «Te vas a hacer la dormida», me dijo, «pero vas a estar pendiente cuando yo rasque el machete contra el suelo. Tienes que poner mucho cuidado porque será un sonido leve, apenas para que tú lo identifiques, casi como cuando una hoja rueda con la brisa», me explicó. Así tal cual fue. A eso de las 3 de la mañana sentí el sonido que Laureano me había indicado. Él había dejado una vela encendida en el pasillo, cuya luz se estrellaba con la pared, reflejando al mismo tiempo parte del techo. Cuando yo abrí los ojos esa vez, el niño ahí mismo soltó el grito, pero fue una cosa horrible, de agonía, como si le hubiese pasado algo mortal. Es entonces cuando veo lo que es bajando del techo, como una especie de hilo delgado y brillante
que apuntaba justo a la barriga del niño. No sé bien ni en qué momento pasó todo, pero cuando reaccioné, que levanté al niño en mis brazos asustada, Laureano ya había mandado el machetazo cortando el hilo que descendía. Casi que al instante sentimos que lo que fue brincó encima del techo, revolcándose, dando vueltas hasta caer en el suelo y luego correr. A la mujer esa la vimos 3 meses después, cuando nos mudamos de ahí. Estaba parada en la cerca mirándonos mientras nosotros empacábamos las cosas. Recuerdo bien que tenía un trapo negro amarrado en la boca, como si estuviera cubriéndose una herida. A los que nunca volvimos a ver fue a los hijos. De vez en cuando veíamos era un par de puercos enormes corriendo en el patio, pero a los 2 muchachos más nunca. Recuerdo que Laureano me decía que seguramente ella los transformaba, pero como ya no podía hablar, se quedaron así para siempre. Mantener arriba este proyecto ha sido un reto satisfactorio, en el que se gastan horas de revisión de las historias que nos llegan, lecturas, reescritura, grabación, edición. Lamentablemente los programas de monetización que sostenían este canal han cambiado. Es por eso que recurro a ustedes para seguir adelante contando las historias. Apoyarnos es simple, dale me gusta, suscríbete y comparte este video para llegar a muchas más personas. Si está dentro de tus posibilidades, en la descripción estaré dejando unos enlaces en los que pueden hacer sus donaciones. Cualquier aporte, por pequeño que sea, es de gran ayuda. Muchas gracias por ser parte de la comunidad de Historias Nocturnas. Nos vemos pronto con más contenido.